Muy bien, ahí estamos ya para recibir a nuestro invitado, como lo anunciábamos recién, está con nosotros Horacio Martínez. ¿Cómo estás? Buen Bien, mediodía. buenos días a toda de la audiencia, la verdad que muy contentos, trabajando mucho, y disculpa un poco por el horario porque vine muy sobre la hora y por ahí a mí me gusta estar más tranquilo, relajado, a ¿Cómo, disposición. cómo es esta agenda? Porque aparte de ser candidato sos concejal, entonces se te llenaron de actividades además. Exactamente, se concentra un poco todo, es una cuestión de, no diría yo priorizar, sino de organizarse, porque, como bien lo dijiste Raquel, tenemos el mandato del vecino posadeño hasta el 10 de diciembre, pero bueno, toca ahora también formar parte de la lista de candidatos provinciales del Frente Renovador de la Concordia y bueno, entre los 27 candidatos, entre titulares y suplentes, nos distribuimos los 78 municipios, pero también tratamos de ser un poco conocidos más allá de nuestro ámbito de referencia habitual, ¿sí? Entonces, pasa que viajamos mucho, anoche estuvimos en Alem, anteanoche en 25 de mayo, entonces tratamos de cubrir toda la provincia en distintas actividades. Y ahí sí donde se hace un poco más complejo, porque la responsabilidad primaria nuestra es la de seguir representando al posadeño en el Consejo de Liderazgo. ¿Y qué provincia encontraste ahora que estás saliendo un poco más para afuera? Mira, nosotros venimos recorriendo, o sea, por mi profesión recorrí siempre la provincia, siempre. En los últimos años, ya en mi rol de concejal, primero como presidente del Consejo Deliberante, lo que hicimos mucho fue interactuar con otros consejos de primera, de segunda, de tercera categoría, consejos grandes, consejos chicos, y armar una especie de red de trabajo. Y la verdad que encontramos a una provincia... Hay una red de concejales que se reúnen periódicamente, ¿sí? Sí. Desde el lado de la compañera María Eva Jimena, ella armó una red muy fuerte de mujeres concejalas, renovadoras por supuesto, pero también siempre hay mucho trabajo off the record de consejo a consejo. Y quedan esos vínculos que permiten ahora que uno llegue, no quiero decir más cómodo, pero ya que la gente te reconozca de una manera más sencilla por el trabajo que uno vino haciendo en estos últimos años. ¿Con qué provincia me encuentro? Una provincia muy expectante, si se quiere, no podemos negar el impacto que han tenido las medidas económicas de nación sobre la provincia, pero también encontramos que el misionero se siente de alguna manera protegido o respaldado por la renovación que desde el gobierno provincial y de los municipios hacen esfuerzos gigantescos para que ciertas medidas macroeconómicas que pueden perjudicarnos no lo hagan tanto y potenciar aquellas otras medidas que dan o movilizan un poco más la economía. ¿Cómo has visto al misionero con respecto a la participación en las elecciones? Porque por allí se da esta particularidad de que llegan las elecciones y la gente mira con recelo, ¿no? O con las elecciones otra vez elecciones, los políticos. Sin embargo, también hay que señalar que la participación que se da con la cantidad de sublemas habla también de ese misionero que quiere ser parte. Así es. Mira, siempre las intermedias, y ahí yo trato de contextualizar un poco más, son complicadas para despertar el interés del vecino, del misionero en general. Te podría decir que en Posadas y en otras ciudades grandes hay mayor clima electoral, si se quiere. La gente está muy activa, tenemos la participación de numerosos cuadros que nunca antes militaron en política, que ahora se han sumado no solo a la lista de candidatos a diputados provinciales, sino a los distintos sublemas en los 10 municipios donde se elige el recambio de concejales. Y vemos mucha expectativa, sobre todo en estas figuras nuevas, ¿no? Es como que para ellos todo es novedoso, el hablar con los vecinos, el encontrarse con gente conocida y no tanto comentando de las propuestas que tienen. Entonces, yo creo que el primer paso, la primera etapa, es la de despertar el interés del ciudadano, explicarle, hacer docencia de cuál es la importancia de ir a votar en las intermedias. No es un plebiscito de la gestión, al contrario, yo creo que lo tomamos como seguir potenciando los espacios legislativos para garantizar gobernabilidad a los ejecutivos, tanto provincial como en los municipios. Y es en esa tarea en la que nos encuentra en esta primera etapa. Por supuesto, con esta aplicación viene la invitación a acompañar con su voto
a las propuestas del Frente Renovador, sabiendo que tenemos muy poco tiempo. Es una campaña corta, pero entiendo yo que va a ser igualmente intensa. Bueno, estamos a un mes de las elecciones. Exactamente, precisamente. Este jueves se va a cumplir 30 días exactamente. Bueno, Horacio, ¿cómo te estás llevando en el tema de la lista que tiene muchísimos jóvenes? Por ahí los más experimentados son vos, bueno, Sebastián, Paula, Roque de Sobocinqui, Fátima, Fátima de la intendenta de Fátima Cabrera, la intendenta de General Urquiza. Son por ahí los que tienen más camino, digamos, hecho en la política. Así es. ¿Cómo te llevas con la juventud? Te veo siempre con Ariadna, sí, recorriendo mucho. Así es. La verdad es que me llevo muy bien, ni hablar con Pero digo, ¿haces escuela con ellos también? Sí, se da la posibilidad de que te pidan mucho, si se quiere, consejos, tips y demás. De todos modos son jóvenes muy capacitados, con gran formación, muchos de ellos, Ariadna entre ellos, con gran formación académica. Y yo hago lo que hicieron conmigo cuando empecé hace 5 o 6 años el camino de la militancia activa en la política. Tratar de ser lo más generoso posible en orientación, en consejos, y sabiendo que cada uno también tiene su propia impronta. Yo siempre agradezco a la Renovación la gran generosidad y el gran compañerismo que encontré. Y trato de devolver con lo mismo, ¿sí? Acompañando, aconsejando, estando siempre a un celular de distancia, llamando acá para allá, tratar de apuntalarnos en las actividades que tenemos. Entonces, se está notando un gran espíritu de equipo. Vengo de una actividad en la que compartimos con Melanie Beck, por ejemplo, candidata de Andresito, una joven con mucho territorio en su localidad y bueno, que ahora está haciendo sus primeros pasos en provincia y estamos apuntalándonos entre todos. ¿Sí? ¿Hay un descontento, un descreimiento en el elector, sobre todo en aquel que en las elecciones anteriores votó a un gobierno pensando en un cambio y ese gobierno hoy los tiene a mal traer de alguna manera? Mira, es según el sector con el que hables, ¿sí? Según con el sector con el que hables. Hablas con un grupo de personas y te dicen a nivel nacional, esto es lo que voté. Te dicen, no, yo voté esto. Bien, pero sabés que eso que votaste perjudica determinadas cuestiones a nivel provincial. Sí, pero la Renovación nos cuida. Sí, pero la Renovación ha sabido llevar adelante, nuevamente gracias a la excelente administración del Ejecutivo, nuevamente la provincia cumple objetivos, no cayó en déficit, al contrario, tiene superávit, de hecho ha podido invertir, y esto no es nada nuevo lo que digo, sobre todo en salud y en materia de educación, son donde más se ven las inversiones de la provincia. Entonces, la gente separa muy bien cuál es la responsabilidad de la provincia y cuál es la responsabilidad de la nación. Por supuesto, hablas con otros grupos que te dicen, no, la verdad que no pensé que íbamos a estar tan mal, yo pensé que era esto, sobre todo el sector de los comerciantes, realmente está muy golpeado porque otra vez volvieron a evidenciarse las famosas asimetrías, tanto con Brasil como con Paraguay. Bueno, ¿y qué le podés aportar vos a esta Cámara o a la futura Cámara si sos electo? Bien, me gusta que sea bien potencial. Claro, sí. Por respeto todavía a la campaña que técnicamente comienza el 8 y esperando el acompañamiento de los posadeños y de los misioneros. Mi experiencia, primero como profesional del derecho, el año que viene, si Dios quiere, cumplo 30 años como abogado, de los cuales 25 trabajé en el sector privado, y la experiencia en un espacio legislativo tan importante como es el Consejo Deliberante de la capital de la provincia, donde el diálogo, el consenso y el ejercicio de una sana política, porque eso hay que decirlo también, Raquel, como que se puso de moda hablar mal del Estado, se puso de moda hablar mal de la política, de los políticos, se puso de moda hablar mal de los políticos, y eso no es una moda, porque necesariamente la política es la herramienta para seguir cambiándole para bien la vida a los posadeños y a los misioneros. Así que creo yo que eso es lo que le puedo aportar al espacio legislativo provincial. Bueno, nosotros siempre decimos eso acá con Raquel, defendemos la política por eso, porque es la única herramienta de transformación. Exactamente. Hasta las decisiones económicas nacen de una mesa política. Y podemos tener distintas miradas. Bienvenido sea la mirada libertaria en algunos aspectos al espacio de la Renovación. Eso es el blend un poco, ¿no? El abrazar a las distintas miradas. Yo vengo de un espacio que nada que ver con la política, como son la militancia social en las iglesias evangélicas. Y siempre se respetó mi punto de vista.
Creo que ese es el secreto también de que la renovación constantemente está proponiendo cosas nuevas y convenientes para la provincia. Así que bueno, estamos en ese transitar ahora y esperemos tener el acompañamiento de la gente el 8 de junio. ¿Cuáles son los temas que se vienen? ¿Por dónde va a pasar la agenda política en los próximos meses? Mira, mucho se habla de lo económico, de lo macroeconómico, el sector productivo misionero necesita una reconversión, el sector productivo misionero necesita el acompañamiento del Estado y lo está recibiendo. Y yo creo que la economía va a ocupar la mayor cantidad de titulares porque, bueno, estos últimos cambios que se han venido, desregulaciones y demás, necesariamente obligan a retomar, o mejor dicho, a cambiar la mirada a muchas cosas que las dábamos por sentadas. A ver, eso exige de la administración pública provincial, sobre todo, y municipal, un ajuste y, si se quiere, una administración estratégica. Hace un par de semanas le aprobamos, como Consejo Deliberante, ¿no? Aprobamos la remisión del balance municipal al Tribunal de Cuentas, casi con un mes de anticipación a la fecha límite. Y la verdad que a nosotros nos enorgullece formar parte de una administración que aún con quita de subsidios claves como para el sector del transporte, con merma en la recaudación, porque hay que decirlo también, a menor actividad económica por esto de las asimetrías, la recaudación baja. Aún así, el municipio, casi en un 60% sosteniéndose con fondos propios, logra terminar un ciclo financiero 2024 con superávit. Entonces, ese fue el principal desafío que le tocó a la administración municipal, y eso también se replica a nivel provincial, es decir, administrar en crisis, administrar en tiempos complejos. Ese es el mayor desafío. ¿Y cómo se hace la campaña, Horacio, en época de vacas flacas? Porque estamos viendo mucha caminata, pero casi nada, te diría, de actos grandes. Mirá, no deja de ser una buena mirada, porque probablemente hoy lo que el vecino quiere y a donde vamos, estuvimos en 25 de mayo, en Alem, necesita que se le escuche, y hoy el tiempo que le das probablemente sea el capital político más importante que valora al vecino, ¿sí? El escuchar, pero obviamente que esa escucha genere una respuesta, claro. Una alternativa de respuesta, lo que se conoce como escucha activa, porque escuchar por escuchar, vamos a escuchar todo. Ahora bien, que esa escucha nos lleve a planificar las respuestas, a diagramar cuáles son las gestiones que se pueden hacer en base a eso que sacamos, porque nosotros nos nutrimos de estas reuniones, y a partir de ahí que el Estado provincial o municipal, según corresponda, llegue con las respuestas que el vecino necesita. ¿Cómo ves a la oposición? Mirá, es difícil de describir hoy, ¿sí? El otro día yo decía que si uno hacía esta pregunta hace 2 años era mucho más fácil contestarte. Fiel reflejo de ello es el Consejo Deliberante. Hace 2 años teníamos 2 bloques, oposición y oficialismo, ¿sí? 9 contra 5. Hoy la oposición se ha fragmentado en 3 bloques prácticamente, ¿sí? El unipersonal de Pablo Velázquez y 2 subbloques dentro de la oposición. Lo cual no sé si dificulta el diálogo, pero le quita referencia a sus simpatizantes. Hoy el que le votó hace 2 años o 4 al PRO no sabe a quién votar, el que le votó a la UCR no sabe si tal o cual candidato que ahora es libertario y se promociona con un león o el color violeta. Entonces hay un desconcierto, y probablemente esa sea la palabra más apropiada para definir a la oposición. Desconcertada, pero a la vez desconcertante para sus seguidores. ¿Qué hay que decirle al votante entonces en este escenario de a veces hasta confuso? ¿Qué tiene que prestar la atención a aquella persona que va a elegir y que quiere ir a las elecciones a votar? Claramente hoy el único espacio que le brinda esa certidumbre que necesita el ciudadano es la renovación, en cualquiera de sus propuestas, tanto provinciales como municipales. Eso hay que decirle al votante, que mire al espacio que más certeza le brinda en todo sentido, porque tenemos gestión para mostrar, pero también hay planificación y un horizonte que lo trazó el gobernador incluso en su discurso del 1 de mayo. Bueno, ¿esta fragmentación entonces beneficia a la renovación electoralmente? Seguramente que sí. Y evidencia qué espacio político realmente piensa en una política de gestión activa y qué espacio político se pelea por cargos y eventuales
bancas. Bueno, Horacio, hablamos de las cosas buenas. ¿Qué crees que le falta todavía a la provincia que se debe trabajar? Mira, seguramente faltan un montón de cosas, como bien lo dijiste en esta recorrida, uno trae esas cosas que faltan. Seguramente faltará trabajar más junto a los empresarios, industriales y comerciantes de frontera en mayores herramientas financieras para atenuar este impacto. Bueno, el tema fiscal siempre te saltan, todos los empresarios te dicen algo de lo fiscal. El tema fiscal, pero también se demuestra que lo que se recauda vuelve en obra para la gente. Gracias por venir, Horacio. Gracias a ustedes, me encantó.